Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos. Antes de comenzar el capítulo, nos gustaría hablaros sobre el Club del Value. Nuestra iniciativa, que lanzamos ya hace un año, con Krevix, Gabriel, Ayuso, en la que formamos a nuevos inversores. En él tenemos contenido formativo todas las semanas sobre opciones, sobre herramientas para seguir la cartera, sobre gestión de pesos, contabilidad, todo lo que te puedas imaginar. Pero además, una vez todas las semanas, hacemos un directo de inmenso valor, donde, por ejemplo, Gabriel nos puede hablar sobre su modelo de Golar y compartirlo, Krevix nos puede hablar sobre Embracer, Ayuso nos puede hablar de su compañía de Amico presente en la cartera del club y ha multiplicado por más de 3 veces, cosas de muchísimo valor. Además, tendréis tesis de inversión continuamente, donde podréis aprender nuestro proceso, en qué nos fijamos, los puntos clave y seguir nuestra cartera modelo, que la verdad, al ser 4 perfiles tan diferentes entre nosotros, lo está haciendo muy bien. El outperformance a la MSCI World es considerable. Así que nada, espero que os resulte interesante. La verdad que a nosotros nos ilusiona mucho y ponemos mucho trabajo y esfuerzo en ello. Y sin más, empezamos con el podcast de esta semana, que ha quedado muy interesante. Sí, Carlos, recordar también a nuestros oyentes que está rebajado hasta final de mes de septiembre. El precio actual es de 400 euros con el descuento y tienen acceso a todo lo que has comentado y además a todo el contenido que vamos generando durante todo el año. Hola a todos, Hablemos de Inversiones, está de vuelta después de un verano que al menos por mi parte he disfrutado enormemente, lo malo es ahora la vuelta y venimos con ganas de que este año sea la temporada más completa de todas, ¿verdad, Krevix? ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien, hemos desconectado, ya estamos de vuelta y con las pilas cargadas, ¿no? Para esta nueva temporada. Sí. Tenemos grandes planes para esta temporada. Se acaba la exclusiva de iVoox en poco más de un mes, por lo que volveremos a ser multiplataforma y hay que darle caña este año. Sí, Carlos, la verdad es que con muchas ganas de esta nueva etapa, volvemos a todas las plataformas que muchas de las personas nos lo han pedido y la verdad yo creo que es la mejor forma de llegar al mayor público posible. Y nada, yo creo que hoy vamos a hacer un capítulo un poco distinto, no hay ninguna entrevista, no es un Q&A que solemos hacer, es más un poco una revisión de qué ha pasado este verano en algunas de las compañías que seguimos y algunas ideas nuevas, ¿no? que has ido encontrando por ahí. No sé si nos quieres ir adelantando alguna. Pues sí, a pesar de haber sido el verano, hemos trabajado duro y venimos con muchas compañías que nos hemos mirado en estos últimos meses, semanas. Y para dar las impresiones, sobre todo compañías de calidad, que ya sabéis que es donde nosotros estamos enfocados. Y por parte de Kravix tenemos aquí compañías también muy interesantes. Así que yo creo que va a quedar un capítulo muy bueno. Ya nos dirán la audiencia que, por favor, repito a inicio, si os gusta nuestro contenido, dejarnos vuestro like, que nos ayuda a llegar a más gente y comentarios sobre vuestro feedback o lo que nos queráis decir. Así que nada, si te parece bien, Krevix, empezamos con el capítulo. Adelante. Pues vamos con ello. La primera compañía sobre la que tenía pensado hablar es una compañía que ha sufrido bastante los últimos meses y bueno, me propuse indagar sobre los motivos por los que había estado sufriendo. Es una compañía suiza que se llama Barry Callebaut. Para el que no lo sepa, es el líder a nivel mundial en el mundo del cacao. Una compañía que ha cambiado mucho desde 2015, digamos que en el año 2008, en la crisis, era una compañía bastante cíclica y estaba sobre todo
en el negocio del cacao puro, no había prácticamente más segmentos, y a raíz de 2015, con la entrada de un nuevo CEO que hizo las cosas muy bien y se inició un plan que se llamaba Smart Grow, que era potenciar el crecimiento en segmentos más rentables y con un mayor potencial de crecimiento, la compañía pasó de ser cíclica a un negocio mucho más resiliente. Tal es así que la mayor parte de sus ingresos son recurrentes, con contratos en la parte de outsourcing que hablaré ahora de 10 años, prorrogables por otros 10, con compañías de primer nivel como puede ser Nestlé, Mondelez, Hershey's y similar. Pues como decía, ese primer segmento derivó en el incremento de dos nuevos, uno que está derivado al outsourcing de las compañías tipo las que acabo de mencionar. Básicamente los productos de Nestlé, Mondelez y muchas compañías equiparables no los producen ellas mismas, lo externalizan, les sale mucho más rentable en un player que, pues por eficiencia productiva, logística, capacidad, lo va a hacer mejor y de una forma más eficiente. Ese es Barry Callebaut, se firman contratos por prácticamente 10 años en la mayoría de los casos, con un formato cost plus based, esto es que al coste se le añade un margen y de esta forma pues no funciona Barry Callebaut como en 2008, donde dependía bastante de lo que se denomina el ratio combinado del precio del cacao y otros productos más cíclicos. A día de hoy no es así, no se vende a pérdidas, aunque el ratio combinado sigue siendo importante, pero nada que ver con hace 10 años. Y un tercer segmento, que es el segmento gourmet, cacao para productos gourmet, que tiene márgenes por 3 en referencia a los otros dos segmentos, también menos cíclico, con un potencial de crecimiento bastante interesante. Barry Callebaut es una compañía de altísima calidad y eso lo podemos ver en que si vemos el crecimiento orgánico desde el año 2007 hasta el año 2023, el crecimiento orgánico de Barry Callebaut en volúmenes ha sido prácticamente el 5%, mientras que el mercado ha estado por debajo del 2%. Estamos hablando de una compañía que crece múltiples veces más que el mercado, lo cual ya nos demuestra que es una compañía de altas ventajas competitivas, en un mercado que se divide entre tres y donde Barry Callebaut es el gran destacado. El 20% de la producción está relacionada con Barry Callebaut, producción-distribución. Y bueno, pues aunque el 50% de las compañías están integradas verticalmente, el otro 50% en Estados Unidos no, y es ahí Barry Callebaut donde tiene un 45% de cuota de mercado, y luego el segundo, que es Cargill, pues un 8%. Ya veis que el dominio es aplastante. ¿Por qué está a buen precio? Que esa es la pregunta más importante. Bueno, pues ha tenido un CEO creo que desde 2015 hasta 2019, aproximadamente 2020, que lo ha hecho muy bien. Posteriormente se ha ido a Danone, dejando la compañía en muy buen lugar, haciéndolo muy bien. Tras la transformación que ha tenido la compañía, pasó de ser una compañía que cotizaba a 19, 20 veces beneficios a cotizar a 25, 26, o sea, una compañía de múltiplo exigente. Y entró un nuevo CEO que se llamaba Boome, y no lo ha hecho mal, pero digamos que era un CEO poco eficiente, era lento a la hora de tomar las decisiones. Las decisiones eran buenas, pero no con la suficiente agilidad. A la familia fundadora, que está en la generación, sabe Dios cuál, no le gustaba del todo la agilidad que estaba teniendo la compañía con él al frente y ha decidido poner a alguien de su mano, que viene de hacer varios turnarounds para KKR, en mi opinión una persona donde destacan desde el punto de vista de la eficiencia, hace que las compañías sean más eficientes, le va a venir muy bien a Barry Callebaut. Y el anterior CEO había dado un guidance de crecimiento EBIT de 8-10, el nuevo no se ha comprometido aún con ese guidance, quiere ver por dentro si es asumible o no, y en el 1 de noviembre, si no me equivoco, dirá si lo es. A esto hay que añadirle que ha tenido en 2022 un problema con la mayor fábrica, ha tenido salmonela, pero no ha llegado absolutamente a ni un solo cliente,
se ha solucionado de la forma más profesional posible, ya está solventado, ha afectado un poco a los volúmenes a 2022-23, pero es algo 100% temporal. Y bueno, pues todas estas turbulencias han hecho que la compañía haya caído de forma importante y haya pasado de cotizar a 28 veces beneficios a las 17 y 18 actuales, que para la calidad de la compañía que hablamos, en mi opinión, es una buena oportunidad. Va a haber bastante volatilidad porque hasta el 1 de noviembre no se van a ver nuevas declaraciones, compromisos con el guidance, pero yo creo que a estos precios la tesis a largo plazo es bastante interesante por la resiliencia del modelo de negocio, calidad de los clientes, de los contratos, posición competitiva, etcétera, etcétera. Y eso sería todo por parte de Barry Callebaut. No sé si quieres comentar algo que te venga a la cabeza, Krevix. No, la verdad, yo es la primera vez que la escucho y me estoy aprendiendo mucho. Pues eso es lo importante. Pues vamos ahora con la típica embrazadera y Activision. Cuéntanos un poco la situación actual, que ha habido bastante movimiento. ¿Cómo lo ves, Kravitz? Sí, os voy a hacer un mini update de gaming. También os comentaré algo de Activision. Empezando por Embracer, que es una compañía que hemos comentado muchas veces, tanto en el Club del Value como por Twitter, como por aquí. La situación es que la compañía sigue en su proceso de reestructuración, presentó los resultados del primer trimestre. No estuvieron mal los resultados del primer trimestre, cumplieron, se quedaron un poquito por debajo en las estimaciones de EBIT que tenía en la parte de PC y consola. Esto es debido principalmente a que, como bien sabéis, el año pasado fue muy malo en cuanto a lanzamientos. De hecho, fue posiblemente el peor de la compañía, donde el AAA que lanzaban, que era Saints Row, no funcionó. Algunos AA también misearon expectativas. Entonces, el back catalog, que al final son esas ventas que tienes de otros trimestres, de juegos que no se han lanzado ese mismo trimestre, pues fue muy flojo, ¿no? Porque al final este periodo que recogía la parte, digamos, del primer trimestre fiscal, ¿vale? Que no me explica bien, pues el Q4 y el Q3 de la compañía en 2022 había sido muy, muy flojo en cuanto a lanzamientos y por lo tanto el único gran lanzamiento que había habido fue Dead Island 2, que lo hizo bastante bien, cumplió por encima de las expectativas de la compañía. Y el juego sobre lucha libre americana, el AEW Ultimate Fighting, que ha cumplido las expectativas de la compañía. De hecho, fue el otro punto en el famoso mapa de ROI que publica Embracer siempre, pues el otro punto rentable del trimestre. Es un juego, sobre todo para un nicho, ¿no? de fans de la lucha libre, sobre todo en el área de más de consolas que de PC. Alguna gente vio las Steam reviews y los usuarios que habían en Steam, sobre todo, les parecían pocos, pero claro, es un juego de lucha y normalmente los juegos de lucha se juegan en consola, no tanto en ordenador. Y bueno, cumplió también con las expectativas. Vale, entonces, bueno, la compañía está cumpliendo. Hizo también el lanzamiento de Remnant 2, que pese a que no es un AAA, es un AA con bastante potencial. Actualmente tiene en torno a 2 millones de copias vendidas, la verdad. Muy bien el lanzamiento de Remnant 2, gustó mucho al público. Y continúan trabajando en él para hacer algunas mejoras de temas que siempre pide la gente y demás, y luego pues añadir algún contenido adicional a lo largo del año. Pero bueno, en general, pues para un juego que no era muy conocido o no fue tan conocido, el Remnant 1, pero sí que la verdad llegó a 1 millón de ventas, pues la segunda edición ha salido muy bien y están muy contentos. Por otro lado, la compañía anunciaba también el cierre del estudio de Volition, que es el estudio. Ha habido varios cierres de estudios dentro del plan estratégico, lo cual tiene todo el sentido del mundo, sobre todo estudios que no tienen rendimientos de acorde con las expectativas de la compañía y que no van a generar ROIs interesantes, pues cancelan sus proyectos en muchos casos, y otros casos en los que aún no han empezado un nuevo proyecto, pues directamente lo cierran, ¿no? Normalmente cerrar suele ser la última decisión. Normalmente siempre se va a intentar vender o venderlo a los propios dueños de los estudios. En muchas ocasiones pues esto no es posible, ¿no? Porque si un estudio pues lo ha estado haciendo mal, obviamente el apetito comprador sobre él no va a ser alto.
En este caso cerraban Volition, que eran los desarrolladores de Saints Row, y obviamente después del gran fracaso que tuvieron el año pasado, pues habían decidido cerrarlo. En este caso, Embracer retiene la IP, pues en un futuro quiere hacer algo con ella, pero obviamente pues el equipo al cargo no va a estar ya disponible. Esto levantaba, por un lado, una parte más del mundo de los videojuegos, pues joder, pues Embracer venía aquí a ayudar, tal, no sé qué, pero obviamente, claro, si los estudios no tienen rendimientos de acorde, esto no es jauja y no se va a permitir todo. Y lo primero que puedes hacer es cargarte un estudio, que encima pues la mayoría de empleados están en Estados Unidos, donde los sueldos son mucho más altos, y tiene todo el sentido del mundo cerrarlo, ¿no? Ya lleva viendo yo tiempo que en los mensajes que contestan en Twitter de gente pidiendo algún remake y demás, ya decían como que no estaban los planes, y obviamente no tenían nada previsto, ¿no? Estaban acabando de dar las últimas pinceladas al juego para dejarlo lo más arreglado posible y que tuviese un mantenimiento, pero luego el estudio pues ya cerraba. En cuanto a otros temas interesantes, está el lanzamiento de Payday 3, sale esta misma semana, sale el día 21 de septiembre, con el Early Access el 18, que es mañana, según estamos grabando esto. Payday 3 tiene bastante buena pinta, ahora mismo está el número 5, creo excluyendo la Steam Deck, en los juegos más vendidos de Steam. Es un juego que tiene, para que lo entendáis, bastante fama y bastante comunidad. Bueno, es verdad que es un año un poco complicado para los lanzamientos porque hay mucha rivalidad, están saliendo juegos muy potentes, salió a principios de mes Starfield, en la gran apuesta de Xbox les han gastado más de 200 millones a hacerlo. Sale a final de este mes, sale también el DLC de pago, la expansión de pago de Cyberpunk. Y bueno, hay juegos bastante interesantes en el pipeline, ¿no? Pero bueno, Payday 3 sale con un precio en vez de 70 euros, de 40 euros, lo cual es un precio bastante atractivo. Es un juego que se juega mucho en cooperativo y multijugador. Entonces, bueno, pues por un lado es bastante interesante, ¿no? Porque al final siempre llevas a tus amigos, ¿no? A jugar, y al ser un precio bastante competitivo, es fácil que haga bastantes ventas. Las expectativas están entre 3 millones y 5 millones el primer año. Yo creo que son expectativas razonables, sobre todo los 3 millones y medio, 4 millones, por ahí yo creo que los puede hacer, depende ya un poco ya del resto cómo se viralice o cómo funcione o cómo vaya la salida, que siempre pueden haber problemas. Esperemos que no. Y nada, es un juego muy esperado. Han hecho varias betas abiertas, una privada y 2 abiertas, en concreto pues para escuchar a la gente, ver los posibles fallos, problemas de servidores, etcétera. Y bueno, parece que está funcionando bastante bien. Vamos a ver qué tal va el lanzamiento, y es la gran apuesta de Embracer para este año, junto con a finales de año el Space Marine 2 de Warhammer 40.000, que la verdad se saldrá en torno a febrero. Y bueno, en principio pues bastante interesante, ¿no? Los 2 lanzamientos que le quedan grandes a Embracer, luego hay algunos lanzamientos un poco más pequeños, bastante interesantes. Y en general, bueno, en líneas generales, parece que pese a que la acción está muy volátil, porque al final todo el tema de la deuda ha sorprendido a muchos inversores y demás, y está mucho el foco puesto en la deuda, pues la compañía está intentando hacer lo posible para remitirla. Hemos hablado con ellos, nos han comentado muchas veces que no descartan hacer desinversiones, que esto es algo que quería comentar aquí públicamente. Cuando me he reunido también con Gabriel Castro, que sigue la compañía muy de mi mano, y nada, al reunirnos con ellos siempre nos han comentado que no está en el toolbox, ¿no? En la caja de herramientas que ellos utilizan, el hacer desinversiones. Recientemente, de hecho, les preguntamos sobre desinversiones importantes, como podían ser estudios por los que pagasen mucho dinero, como podía ser Gearbox, Coffee Stain. Esto nos reunimos la semana pasada, y justo esta semana salió la noticia de que habían rumores de que habían hecho una oferta por Gearbox y se estaba valorando, etcétera. Yo creo, o según mi entender a lo que nos han dicho ellos, que luego pues siempre te pueden engañar o te pueden no ser del todo claros, es que la desinversión de estudios que generan caja y que que tienen proyectos con ROI positivos no es la prioridad, ¿vale? Entonces, lo principal sería deshacerse de algunos estudios pues que consumen, en este caso, CAPEX, que Embracer capitaliza los gastos de desarrollo, y
y están a lo mejor con proyectos que no van a ser del todo rentables o van a ser ligeramente rentables, es la prioridad deshacerse de esos estudios, salvo que pues vengan ofertas muy muy buenas sobre otros estudios, ¿no? Pero en principio pues hay ciertas partes, como por ejemplo la parte móvil, que genera mucho cash flow y es bastante estable, tiene unos ingresos muy recurrentes, o la parte de Asmodee o la parte Coffee Stain, son 3 partes que son en principio casi intocables por la compañía, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. También nos comentaron una cosa interesante, que es que van a sacar la parte de Asmodee, la parte de distribución de juegos de mesa y juegos de cartas, van a sacar su propio juego de cartas de Star Wars, que tienen la licencia de Lucasfilm. Actualmente ellos distribuyen Pokémon y en algunos países distribuyen también Magic the Gathering, que son los juegos de cartas más jugados del mundo. Pues van a lanzar un juego de cartas de Star Wars. En este caso no lo distribuyen solo, sino que también lo desarrollan ellos, lo cual pues aumentaría los márgenes de EBIT. Bueno, vamos a ver qué tal les sale. Creo que esto está previsto para salir para enero o febrero. Vamos a ver qué tal esta aventura de ellos desarrollando un propio juego de cartas y veremos cómo les sale. En cuanto a Activision, pocas novedades. Bueno, en verano la CMA bloqueó el acuerdo y rápidamente Microsoft salió diciendo que habían ofrecido un cambio en el acuerdo, que era básicamente que iban a vender la parte cloud, que esto es algo que ya se rumoreaba bastante tiempo atrás, iban a vender la parte cloud que tenían ellos en Reino Unido, se la iban a pasar a Ubisoft, lo cual, bueno, no es algo muy relevante a nivel de revenues ni para Microsoft ni para Ubisoft, pero bueno, en caso de que lo acepten y salga todo bien, pues ya no tendrían mucho más motivo para continuar bloqueando la operación. La Comisión Europea revisionó esta parte también. En principio han dicho que no necesitan más comentarios y se está esperando a la segunda revisión por parte de la CMA, porque al haber un cambio en el que se añadía esto de esta venta de la parte cloud a Ubisoft, pues tenían que volver a hacer el proceso. Se espera que durante la semana que viene puedan haber, según algunos rumores, alguna noticia, si no a mediados de octubre. La acción cotiza en torno a los 92,5 más o menos. Le quedan $2.50 por cerrar de gap. Hombre, ya no es tan interesante como lo fue cuando la empezábamos a comentar nosotros, que estaba en 70, 75. Pero bueno, sigue siendo un rendimiento que se puede sacar interesante, ¿no? Para el que quiera estar ahí unas semanas invertido. Y nada, Carlos, ya que he hecho yo aquí una actualización grande de gaming, continúa tú con tu siguiente empresa. Pues una actualización muy profunda y además todo esto se ha ido comentando en tiempo real en el Club del Value. Para todos aquellos que queráis apuntaros, que sepáis que están las suscripciones abiertas. Hay prácticamente 400 personas dentro y el feedback no puede ser mejor. Estamos muy agradecidos y dedicamos todo nuestro mimo y cariño a nuestro bebé, que es el Club del Value. Así que quien quiera, pues ya sabe, www.elclubdelvalue.com. Y ahora vamos con un update del sector de bebidas espirituosas, spirits y cerveza. Son dos sectores que también han caído bastante. Como veis, me he ido a sectores de calidad donde pues, los flujos no han ido, se han ido más a tecnología y en concreto sobre todo a Estados Unidos. Y compañías de calidad que normalmente suelen cotizar a precios prohibitivos y ahora mismo pues están a precios que considero, en el caso de Barrier y Callebaut, muy atractivo, en el caso de Spirits, razonable, y en el caso de cerveza, muy interesante. Ya os dejo los titulares. Diageo y Pernod Ricard. Bueno, pues básicamente estamos hablando en el caso de Diageo del líder mundial. Es también en prácticamente todos los mercados, sobre todo el líder en Estados Unidos, que es un mercado que es mucho más rentable que el resto, mucho más rentable, eso es una parte importante. Si hacemos un pensamiento profundo sobre ello, teniendo en cuenta que los márgenes en Estados Unidos son bastante más elevados que en el resto de áreas geográficas, pues yo no sería muy optimista con que los márgenes en Estados Unidos vayan a más, sí que podrían ir a menos, porque al final la
reversión a la media suele darse. Y bueno, como punto personal que os dejo. En Estados Unidos, Diageo ha metido bastante caña a potenciar sus marcas, ha invertido bastante dinero, lo cual ha penalizado los márgenes desde 2019, que es cuando ha empezado a hacer unas inversiones bastante por encima de lo que viene haciendo Pernod Ricard, que es uno de sus grandes rivales, lo cual ha hecho que el gap entre márgenes de Diageo y Pernod en US se haya estrechado. Pero para mí esto es una ventaja para Diageo. Es una inversión que ya está hecha y que en el caso de Pernod no, y que yo creo que el gap se volverá a ensanchar entre ambos. El Play para mí es de más calidad el de Diageo, aunque me gustan más las compañías familiares y Pernod es una compañía familiar, Diageo no lo es. Ambas marcas están muy diversificadas en cuanto a países. En este sector siempre hay la posibilidad de M&A, porque tener en cuenta que ya tienes montada toda la capacidad logística y demás, y que una vez incorporas una nueva marca, que es algo bastante habitual por medio de M&A, pues la integras en tu cadena de logística y de marketing, bueno, la integras en todos tus procesos y lo que te ha costado, pues imagínate, 8 termina siendo 5 de múltiplo. Eso es bastante interesante y suele suceder también en el sector de la cerveza, es algo bastante habitual. El negocio de vodka Diageo está bajo presión, no lo está haciendo muy bien, pero sí que bueno, pues lo compensa con otros segmentos, como es el de Scotch, que lo está haciendo de cine. Y bueno, lo bueno de estas empresas es que el portfolio está tan diversificado que siempre unas marcas compensan a otras y unos segmentos compensan a otros. Una pregunta, Carlos. ¿El sector de vodka no lo hace bien porque han prohibido a los rusos o qué? No, en mi opinión no he profundizado en ese aspecto, no he leído nada al respecto, no creo que vaya por ahí, es más por tendencias. Pues ahora mismo en Estados Unidos lo hace súper bien el bourbon, lo hace muy bien determinados segmentos de whisky. Yo creo que es más bien tendencias, ¿sabes? En determinados momentos. Pero como digo, si tienes un portfolio muy grande, te termina compensando unas a las otras. Pero yo no creo que vaya por ahí. No estoy seguro, ¿eh? Es un buen punto a mirar. Luego, Scotch, que es uno de los mercados que más crece, Diageo tiene una cuota de mercado del 40%, 39 para ser exactos, lo cual es muy interesante. Y bueno, en cuanto a market share, cuota de mercado, pues Diageo en US, que es el mercado más importante por márgenes, ensancha su gap respecto a Pernod. Es decir, los últimos años, lejos de perder cuota, le ha ido sacando más ventaja y yo creo que bastante relacionado con todo ese CAPEX que se ha metido para potenciar las marcas. Y bueno, pues es un sector que crece, tiene crecimientos orgánicos de ventas bastante interesantes, en torno al 5% podríamos decir. En tanto al EBIT crece algo por encima de ventas, apalancamiento operativo y demás. En Barry Callebaut no sucede esto, crece menos el EBIT que las ventas, punto importante. Diría que es un sector de más calidad, lo que pasa es que es más competido que el del cacao. O sea que, bueno, hay que ver las dos vertientes. Y bueno, pues básicamente la presión vendedora que ha habido en las últimas semanas es que el negocio en US, tanto para Diageo como para Pernod, se está ralentizando, está un poco por debajo de consenso en los últimos resultados. En mi opinión también porque el efecto base importa, después del COVID, todo el auge que ha habido pues hace que los comparables sean complicados y son problemas transitorios, que para mí es el análisis que hay que hacer aquí, no estructurales, sino transitorios. Diageo cotiza unas 18 veces forward, Pernod unas un poquito menos, pero también en torno a las 18. Es por debajo del múltiplo medio de los últimos 20 años. No parece tampoco un no-brainer, pero bueno, a estos precios, invirtiendo en plazo de 5 años, difícilmente te vas a equivocar.
Nosotros no vamos a invertir aquí porque, bueno, si sigue cayendo, sí, seguramente vendamos unas puts. Nos parece que está a fair value. Es un pick interesante para tener en cartera si no tienes otras ideas mejores, pero no lo vemos tan claro como, bueno, básicamente que tenemos ideas mejores. En cambio, el sector de la cerveza, que está AB InBev y Heineken, son los dos grandes plays de calidad. Ambas compañías donde las familias tienen una fuerte presencia. AB InBev, una compañía que en mi opinión ha tomado peores decisiones los últimos 10 años. Se ha llenado de deuda fruto de la gran compra que han hecho. Luego, bueno, a nivel de decisiones operativas y de marcas, yo creo que se han tomado peores decisiones que en Heineken, a pesar de que AB InBev es prácticamente el líder en todos y cada uno de los mercados en los que opera. Esa es la gran realidad. Ha tenido sufrimiento por eso, por una peor gestión y sobre todo porque se llenó de deuda a niveles muy elevados. Ese apalancamiento se ha ido reduciendo hasta unos niveles que actualmente son bastante razonables y cotiza un precio que en mi opinión es bastante interesante. Si no me equivoco, esto ya está a 15, 16 veces cuando hablamos de marcas con un posicionamiento de altísima calidad en cada uno de los mercados en los que está presente. Sí que es cierto que la cerveza es un negocio de peores márgenes y peores ROEs que las bebidas espirituosas, eso es una realidad, pero bueno, para mí también es un segmento muy interesante. Y Heineken, bueno, pues FEMSA ha ido reduciendo su stake, eso ha añadido turbulencia a la cotización. En 2023 habían dado un guidance de mid to high single digit, estaba el consenso en 8,5%, mid to high. Han hecho un 5,5%, se han quedado por debajo, pero profundizando, en la mayoría de mercados han estado en consenso por encima. Ha sido en Asia Pacífico donde ha estado muy por debajo, un 26% por debajo, sobre todo influenciado por Vietnam, que es un país donde la ralentización macro es bastante severa, bastante importante, y les ha afectado mucho a nivel de ventas allí. Todas las demás áreas geográficas lo están haciendo muy bien, ahí sí que están sufriendo más y se espera que este sufrimiento que mejore considerablemente, que desde luego no estemos en esos niveles. A nivel orgánico, pues digamos que como comentaban bebidas espirituosas, quizás un poquito menos, pero crecimientos del 5% son razonables, que se puedan dar a futuro, y márgenes en torno al 15,5, márgenes operativos, que bueno, pues para mí es compañías de calidad, muy interesante. Me quedaría con Heineken porque las decisiones que se han tomado los últimos 10-15 años, en mi opinión, han sido más acertadas y cotizando aquí sí que, en mi opinión, a buen precio. Es un pick bastante interesante. No sé si entraremos o no, bastante posible que sí. Como mínimo venderemos unas puts, pero me estoy planteando, una vez terminemos el pipeline de ideas que tenemos, me estoy planteando entrar. Y esta sería un poco el update de un sector que para mí es muy interesante a largo plazo. Muy completo. Y que ya conoces también por tu amiga Tonelier. Sí, sí. Ese también es el motivo por el que no tenemos prisa por entrar a un múltiplo como el que está Diageo y Pernod, porque tenemos, como bien dices, TFF, también tenemos Vidrala, también tenemos Corticeira, hay bastante exposición al sector de vino, bebidas espirituosas y demás. Si no las tuviésemos, seguramente sí que compraríamos Diageo. Y vamos ahora con una vieja conocida, nuestra querida Parks America, gestionada por la Nuevo CEO, que han sufrido con los tornados y han publicado unos resultados muy buenos, la verdad, muy buenos. Nosotros hemos aprovechado para salir, igual no de forma acertada, pero bueno, salimos a un precio razonable y habíamos hecho bastante dinero hace años ahí y preferimos irnos a ideas más líquidas. Pero cuéntanos un poco qué está sucediendo, que la verdad que la situación
ha sido una sorpresa bastante importante que yo creo que ni el management se esperaba, ¿eh? Pues yo me reuní con ellos y desde luego que los resultados están muy por encima del feedback que nos habían dado. Sí, Parcha Médica, como tú bien conoces, la hemos comentado varias veces. Una compañía pues que gestiona y tiene 3 parques, digamos, zoológicos al aire libre en Estados Unidos, en Georgia, Missouri y Texas. Sobre todo el más importante y el que mejores rendimientos siempre está dando con mejores márgenes ha sido el parque de Georgia, y que lamentablemente pues este año, al poco tiempo de entrar la nueva CEO, que venía con bastante hambre y ganas en ese sentido de cambiar un poco las cosas, sobre todo a nivel de marketing y tal, da un enfoque más joven, porque el antiguo CEO tenía 80 y pico años. Bueno, pues apareció un tornado en Georgia, como bien dice Carlos, y destrozó gran parte del parque, ¿no? Entonces, bueno, mientras que iba a ser un año que iban a reducir el CAPEX del año anterior y iba a ser un poco más tranquilo en ese sentido de recorte de gastos, pues bueno, esto le ha aumentado los gastos, ¿verdad? Que bueno, tienen aseguradora. Gracias a Dios los animales en ese sentido no sufrieron daños, pero sí a nivel más de carreteras, árboles, las jaulas, etcétera, ¿no? Es lo que quedó más destrozado y que, bueno, pues que había que poner nuevo. Esto nos hacía intuir que a lo mejor puede haber sido un trimestre muy malo. Es verdad que el Q2 fue pues, por debajo de lo que se esperaba. En cuando llegó el Q3, la verdad es que Georgia, yo estoy haciendo siempre un seguimiento del pricing de los parques desde la página web, porque luego el pricing en el propio parque es distinto al de la web. En la web es más barato, en el propio parque es más caro. Pero voy siguiendo de vez en cuando la web a ver cómo evolucionan cada 6 meses así los precios, y sí que he visto un aumento de precios tanto de $2 en Georgia como en Texas, de $2.50, lo cual pues vemos que están ahí trasladando un poquito esa inflación y pese a ello ha funcionado bastante bien. ¿Qué es lo sorprendente de los resultados? Pues que mientras Georgia se iba ya a un margen operativo del 36%, normalmente tenía márgenes en torno al 30-50%, lo cual ya recuperaba un poco esos márgenes más buenos. Missouri, que era un parque que históricamente siempre no ha sido rentable prácticamente nunca, salvo en pleno COVID, ¿vale? Donde pues al final la inversión era mucho más reducida y la gente salió mansalva y hubo un aumento bastante notable de los revenues. Pues sí que hemos visto tanto en Missouri como en Texas que los parques han empezado a ser rentables, ¿no? Missouri pasaba, para que os hagáis una idea, de en un año, digamos, en el mejor trimestre, que es el Q3 normalmente, que es en la época más de primavera, verano, ¿no? Que es cuando más vas a estos sitios, los márgenes aumentaban al 16,6%, venían de unos trimestres muy malos, donde los márgenes eran muy negativos. Y bueno, pues ha habido una mejora, han habido beneficios, tanto en Missouri como en Texas. En Texas lo que ocurría era que era un parque que era nuevo, en el primer año fue muy rentable porque básicamente lo explotaron simplemente, y con todo el tema del COVID pues simplemente tuvo que explotarlo sin meter cambios y demás. En los siguientes años han estado trabajando en él. Apareció una competencia también de un parque cercano, por lo que me comentaron, que les había hecho un poco de daño, pero bueno, han cambiado la agencia de marketing, parece ser que han hecho un poco de marketing más agresivo y más enfocado en el target al que tienen que ir, que sobre todo son pues, niños, etcétera. Y bueno, pues por primer trimestre, digamos, en muchos trimestres, ha sido rentable, ¿no? El margen es pequeño, es de un 2,2%, pero ya empieza a ser rentable. Posiblemente el trimestre que volvamos, pues vuelva a ser negativo porque no es tan potente el año a nivel estacional, ¿no? Pero al final tiene mucha excepcionalidad esta empresa. Pero a lo mejor el Q4 está flat o ligeramente por debajo. Q1 y Q2 normalmente van a ser malos porque es la temporada de invierno. Pero bueno, ya se empiezan a ver mejoras en lo que es la compañía, ¿no? A nivel fundamental. Y luego había otra cosa que ha llevado la acción, que está bastante deprimida, en 0,26 céntimos. Estamos hablando de una microcap que capitaliza, debe ser 30 millones o 30 y pico millones actualmente. Pues estaba en 0,26 céntimos y ha pasado a 0,42, ha tenido una subida del 64%. Uno de los insiders que más acciones tiene, de hecho el que más, Charles Conen, tiene en torno al 30% de la compañía,
pues compró más de $100.000 tras los resultados y bueno, pues ha ayudado bastante. Bueno, un poquito antes de los resultados ya empezó, tiene unas compras periódicas, ¿no? Más en la parte de agosto, pero luego después de los resultados ha empezado a comprar y la verdad que muy bien en este sentido, ¿no? Que haya una alineación directamente de uno de los directivos y de los accionistas más importantes que en cuanto ha visto la acción un poco deprimida, pues se ha puesto a volver a comprar. Obviamente, yo creo que no vamos a ver los rendimientos que vimos durante el COVID, que la verdad es cuando la conocimos, que a mí personalmente me la comentó Dani Tello y Carlos la estuvimos viendo y compramos muy bien, hicimos un por dos prácticamente en esta compañía, pero sí que es verdad que parece que con la nueva CEO y las nuevas medidas que están teniendo, pues todo va según su ritmo, ¿no? No es una compañía tampoco la que esperar ninguna barbaridad, pero al final es una microcap en la cual, pues, si se hace el trabajo y se analiza bien las cosas, pues se pueden conseguir rendimientos muy interesantes, ¿no? En este mundo. Siempre, pues también hay que valorar los riesgos que conllevan este tipo de inversiones que, pues, son muy volátiles y a veces, pues, ves una caída en un día de un 10, un 12, un 16%, y a veces son movimientos que tienen muy poquito volumen, ¿no? Es un tipo de compañía en la que hay que estar atento también al volumen, ¿no? Por las cantidades con las que se entra, al capitalizar tan poco y al mover tan poco, ¿no? Pues los volúmenes son muy pequeñitos y a veces en un día, pues con alguien que ha vendido 500 euros en valor de acciones, pues te está moviendo la cotización una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues a nivel del corazón, como dice mi amiga, a mi amigo Ayuso, estas cosas a veces cuestan a mucha gente de entender. Y quería comentar rápidamente dos cosas que hemos hecho en el Club del Value. La verdad, a nivel de special seats, situaciones especiales, de tender offers y demás, yo creo que hemos comentado algo por Twitter, pero por comentar también en el podcast, porque han sido cositas del verano que han estado interesantes y han traído un rendimiento extra a los miembros del club. Una ha sido el split-off de Kenbue de Johnson & Johnson, bastante anunciado, con el cual, pues, la verdad es que la mayoría de miembros han podido ganar más de $1.000 simplemente haciendo una operación en la que, pues bueno, compraban las acciones de Johnson & Johnson, iban a una tender offer y se ponían cortos de Kenbue para evitar el riesgo de mercado. Y la verdad es que ha sido una operación que ha salido muy bien y todo el mundo ha salido muy contento. Y yo creo que estas cosas, los inversores minoristas, siempre que hay tender offers, donde hay hot lots, que al final es una prioridad para los accionistas minoritarios que tienen menos de 100 acciones, que tienen 99 acciones, pues yo creo que son cosas muy interesantes. También estuvo la de Tenet, que fue de menor importe, pero bueno, son siempre cositas interesantes, yo creo que nos gusta comentar en el club y que son bastante interesantes. No sé si quieres comentar tú, Carlos, alguna cosita más. Creo que tienes por ahí Technion, que es una compañía que me han hablado últimamente mucho de ella. Sí, recalcar lo dicho por Crevix. La verdad que en el club se hace un trabajo estupendo en el tema de Special Seats. De hecho, llevamos toda la semana con el tema de las debentures de Constellation y bueno, pues creo que el análisis que hicimos internamente sobre los riesgos fue muy bueno y que las cosas han ido muy bien, la verdad, se han hecho muy bien las cosas dentro de ese canal. Quería comentar dos compañías que tienen modelos de negocio parecidos, aunque los resultados son bastante diferentes. Son Technion y Marlowe. Marlowe es una compañía de un directivo que estuvo trabajando con un billonario en su empresa y entró en el departamento de M&A, lo hizo muy bien, destacó y bueno, después de un tiempo y de hacerlo estupendamente, le fue con una idea que era entrar como serial compounder en dos segmentos, uno el de las TICs, certificaciones para Fire and Safety, para incendios y para el agua, certificaciones, auditorías y similar de que los procesos son correctos, que es un negocio bastante interesante, recurrente, podríamos decir que de calidad. Y luego la otra vertiente, el otro segmento es el de sistemas integrados para compliance, que es bastante sticky, también con ingresos recurrentes y demás.
Le convenció con el proyecto, le puso el capital semilla y es una historia de éxito, una compañía que llegó a pasar, pues no sé si era de 100 millones o un billón desde 2015 hasta hace nada. Ha sufrido bastante y me ha parecido interesante analizarla porque los dos segmentos me parecen muy interesantes y porque hay skin in the game, el que puso el capital semilla tiene un 12%, luego el que llevó a cabo el proyecto desde cero, que es el CEO, tiene un 5%, que es prácticamente todo su patrimonio. La idea es interesante, bueno, me parecía cuanto mínimo interesante de mirar. Y luego tenemos Technion, que es una empresa nórdica bastante conocida en Twitter, que quise profundizar, me reuní con el CEO y la verdad que las impresiones no pudieron ser mejores. Es una empresa que se creó en 2006 como fusión de 2 o 3 empresas entre 2 socios, Joan y Jonas. Y bueno, pues en la crisis financiera la empresa casi desaparece, tenía un perfil bastante cíclico y llegó Bixar, que creo que es no sé si es un fondo, un family office, inyectó capital, la rescató y el socio de Jonas, se marchó en 2009, después de que, bueno, saliesen de la crisis y estuviese la parte más difícil solventada, se marchó a otros retos. Bixar le pidió a Johan que se quedara, se quedó y se convirtió en el CEO de Technion. Y desde esas es una historia de absoluto éxito. Johan no tiene background de finanzas, es una persona que estudió ingeniería y pensaba ser funcionario, bastante diferente a lo que al final terminó siendo. Y al final Technion lo que hace es targetear compañías con un margen neto superior al 10%, pero que el margen consolidado, bueno, al final por medio de sinergias que no entre las compañías, pero sí que se pone la compañía de una forma más eficiente, digamos que se añaden medidas para intentar mejorar. Compra compañías muy pequeñas y sobre todo de nichos diminutos. Y muchas compañías, muchos serial compounders te hablan de que invierten en nichos y en muchos casos no es del todo cierto, no terminan de ser nichos al uso, pero en este caso sí. Si hacéis un análisis de las compañías que forman parte de Technion, encontraréis nichos, pero tremendamente interesantes y súper pequeños, que no hay prácticamente competencia. No venden compañías por principio, solo, bueno, iba a decir solo ha desaparecido una, ha sido por quiebra. Y de inicio tenían una estrategia que se pasaba en turnarounds, en coger compañías con problemas y darle la vuelta. Ahora no, ahora buscan nichos muy pequeños, como decía, con cuotas de mercado superiores al 50%, con muy poca ciclicidad, compañías que sean pequeñas, desde 10 hasta 75 empleados, se lo pueden permitir, porque Technion no deja de ser una small cap, capitaliza unos 300 millones de euros, si no recuerdo mal. Y bueno, pues es una historia de éxito, tiene roces del 30%, es un play, en mi opinión, de más calidad que Marlowe. La diferencia es que Technion cotiza unas 27, 28 veces y Marlowe yo creo que está unas 13 o incluso menos, si no me equivoco. El precio es bastante diferente. Así que, bueno, comparé ambas y al final lo que me di cuenta es que Marlowe es mucho más agresiva que Technion en las compras, busca crecer de una forma mucho más bestia a nivel inorgánico. Han hecho, creo que son 77 compras desde 2015, es una absoluta barbaridad. Está más apalancada que Technion, 2,3 veces deuda neta EBITDA versus el 1,4 de Technion, ambas en buenos niveles, ninguna preocupantes. Los márgenes de Marlowe son mucho peores porque los costes de adquisición que ellos imputan son bastante relevantes y ellos cuando ajustan los quitan. Optan por una estrategia más de turnaround en Marlowe y hay unos costes de reestructuración que también son importantes, no solo adquisición sino reestructuración. El roce es significativamente más bajo que Technion, hablamos de roces de en torno al 10 si los hacemos bien. Ellos presumen de roces del 16, pero no son roces reales. Y bueno, pues ¿por qué cotiza
Marlowe mucho más barata que Technion, en mi opinión, porque Technion, el crecimiento del equity desde 2017 ha sido el 44% y el crecimiento orgánico ha sido el 32%. Hablamos de anualizado. En cambio, en Marlowe, el crecimiento del equity desde 2018 ha sido el 53%, pero el crecimiento orgánico del equity, por generar beneficios, ha sido el 0%. Hay una diferencia bastante importante en ambas. Entonces, la justificación en la diferencia de precios, en mi opinión, es justificada. Marlowe es una compañía que me parece bastante interesante, pero desde luego no tiene la calidad que tiene Technion, y por eso cotiza a una vez book value y Technion a 7 veces book value. Y es un poco la visión que os puedo dejar de estas dos compañías. Sin duda ambas interesantes. No vamos a entrar en ninguna. En Technion, si recorta precio, entraremos porque nos encantó la visión del CEO y cómo funciona la compañía. En Marlowe, bueno, creo que hay aspectos que no me terminan de encajar y sobre todo no me gusta del todo cómo muestran la contabilidad. Me parece un poco agresivo las cifras ajustadas que dan. Y bueno, pues otra visión de otras dos grandes compañías que dejamos. Muy bien, muy interesante, Carlos. Yo voy a comentar otra de las noticias del verano, que ha sido sobre una compañía muy seguida por la comunidad española hace años. Yo creo que fue una de las primeras compañías que más pampeó FinTwit en España, que es Barford Capital. Este verano salía la decisión, bueno, creo que fue hace 2 semanas, el 8 de septiembre, la decisión de la jueza sobre el caso de YPF, sobre la expropiación que hubo de YPF a Repsol en Argentina, condenando a Argentina a pagar casi en torno a 16 billones de dólares. Este es un caso muy seguido porque uno de los principales beneficiarios de este caso era Barford Capital, que era una compañía inglesa especializada en litigios legales, ¿no? El caso tenía como dos partes, digamos, la parte que reclamaba Petersen y de la cual Barford tiene como el 73%, si mal no me equivoco, y la parte de Eaton Park, que también tenía Barford una gran parte, ¿no? En total, para que veáis un poco cómo funcionan los litigios legales, yo creo que hay por ahí algunos vídeos muy buenos, ¿no?, de que han hecho incluso en otros podcasts, pero aquí ellos entran, compran el litigio al que estaba demandando, le pagan una parte y luego empiezan a pelearlo ellos, ¿no?, para luego conseguir, a través de su expertise y demás, pues una condena favorable y cobrar una mayor parte. La jueza condena a Argentina desde antes de cuando fue la expropiación, digamos, legalmente. Consideran que fue en abril, creo que no era, cuando YPF cotizaba a un mayor precio, por lo tanto está valorado YPF a mayor precio del que decían que valía, ¿no? Que fue después de que cuando salieron los rumores y salió toda la noticia de que le iban a expropiar, pues obviamente las acciones cayeron en picado, ¿no? Y la valoración de la compañía cayó y ellos querían pues que se valorase a esa fecha. Al final no, se valora previo a eso, previo a que dijesen que se iba a expropiar. Y bueno, en Argentina se ha causado mucho revuelo. Ya sabéis que ahora mismo allí están en elecciones. Toda la parte, digamos, más dura de Kirchner, pues están en contra y van a intentar presentar un alegato contra ello, pero en principio tiene pinta de que no van a poder hacer nada. En este caso, Burford es como hemos contado, la mayor beneficiada del caso. Lo lógico sería que si se hiciese, Burford le corresponderían, en torno a 6 billones de dólares, lo cual al cambio son 23 libras por acción, y lo cual, pues bueno, es una salvajada para el precio, para la cotización que tiene actualmente la compañía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que Argentina, que es uno de los países, como todos conocemos, que está súper endeudado, con hiperinflación brutal, en un momento en el que el auge está siendo de Milei, que busca quitar el Banco Central argentino y la dolarización, pues bueno, se encuentra en una situación en la que lo más lógico sería que Burford buscase un acuerdo con Argentina
para cobrar en torno a la mitad de la deuda, ¿no? Lo cual pues sigue siendo un rendimiento muy bueno al caso y que sin duda yo creo que es una idea que a mí me comentaron Gabriel Castro y Daniel Tello y Foucault, que son 3 personas que han estado muy, muy pendientes de este tema, más allá de cuando pasó el hype del comienzo, que la acción cayó y demás, ellos seguían viendo, bueno, algunos empezaron después, pero veían valor en este caso y la verdad que les ha salido muy bien. Entonces, bueno, desde aquí, que son amigos tanto en el club como del podcast, darles la enhorabuena y la verdad me parece un caso muy bueno de special situation, más allá de lo que hemos estado viendo de odd lots y demás, sino de cómo seguir un caso así de judicial, ¿no? Pareció también al tema de Activision, ¿no? Aunque este caso no sé si ha llevado como 8 años o así en juicios. Y por acabar, tenemos, no sé si querías comentar alguna compañía más, que me habías dicho que no sabías si comentarla o no. No, lo dejamos para otro podcast porque yo creo que está bien dejarlo por debajo de la hora, hay que respetar los tiempos para no resultar pesados y así nos guardamos algo para comentar en futuras ocasiones. Espero que os haya gustado y que estéis de vuelta del verano con mucha fuerza y que sigáis ahí con nosotros semana tras semana. Y lo dicho, dejadnos vuestro feedback y lo que queráis, que para eso tenemos los comentarios. Muchas gracias por estar ahí semana a semana. Muchas gracias.